Bueno, acá se habla de procedimientos diagnósticos en neumología en forma global, no. Los procedimientos pueden ser invasivos y no invasivos. Tenemos que considerar nosotros bastante eso en neumología, porque cuando nosotros invadimos la vía aérea, que normalmente debe estar estéril debajo de las cuerdas vocales. Para remate nosotros pasamos por una cavidad oral, ¿no? Por una cavidad oral altamente contaminada por gérmenes que viven ahí, gérmenes llamados saprofitos. Entonces, con el broncoaspiroscopio pasamos por la boca, llevamos estos gérmenes hacia la vía aérea inferior, ¿no? Por eso tenemos que considerar qué procedimientos van a ser o van a darnos una respuesta de ayuda al paciente y no de daño al paciente, ¿no? Por eso es que consideramos, ¿no?, los procedimientos invasivos como muy importantes, dentro de ellos la broncoaspiroscopía. A ver, avanza esta broncoaspiroscopía. Esto acá les va a servir a ustedes, por ejemplo, lo que es ahí radiografía de tórax, son experiencias personales, ¿no? Yo tengo muchos trabajos de investigación publicados. Cuando hablamos de radiografía de tórax, tengo acá, ¿no?, publicaciones en la Universidad de San Marcos, en sus revistas de análisis, ¿no? Pero bueno, ustedes lo van a tener ahí. Ahora, en lo que respecta, cuando hablemos de COVID, van a perdonar de repente el hecho de que yo hable, ¿no? Eso ya ahí es un ratito. Retrocede un poco. Ahí se habla de difusión, pero vamos a tratar de buscarles una clase especial. No importa, avanzamos. Ya, ahí nomás, toracocentesis. Toracocentesis, la anterior. Ya, avanzamos, a toracocentesis. Ahí nomás. Este es un procedimiento invasivo, ¿no? Vamos a tratar de conseguir una muestra, por dicho, tenemos que atravesar la espalda, no raras veces el pecho, para poder tratar de sacar líquido, de repente no tratar de sacar alguna pieza de pleura o de repente a veces una neoplasia, ¿no? Pero básicamente la toracocentesis, ¿no?, cuando se llama exploratoria, se utiliza la aguja número 21, no se localiza el lugar donde menos podemos hacer daño, no se hinca, no se perfora esa pared torácica en cualquier lugar, no tiene que ser en un lugar adecuado. Por ejemplo, acá dice, para obtener líquido pleural se realiza mediante una aguja simple, número 21, pero se tiene que punzar entre el octavo o noveno espacio intercostal, ¿no? Entre el octavo o noveno espacio intercostal, desde luego desinfectando bien toda esa área, ¿no?, que lo que quiere decir a previa asepsia y anestesia, con silocaína al 2% sin epinefrina, en la intersección, que es en el cruce con la línea axilar posterior, ya sea el octavo o el noveno espacio intercostal, en el cruce con la línea axilar posterior. Ustedes saben. Bueno, miren más o menos, ¿no? En la parte anterior yo tengo la línea axilar anterior y en la parte posterior la línea, ¿no?, axilar posterior, la línea media, la línea axilar, ¿ya? Un
una referencia que tenemos en la espalda nosotros es la espina, perdón, no, la punta de la escápula, ¿no? O paleta que le llaman ustedes. La punta no es triangular. Esa punta me señala el séptimo espacio intercostal. Sigo palpando del séptimo espacio intercostal, bajo al octavo, entre el octavo y el noveno, es donde yo puedo hacer esta toracocentesis exploratoria, ¿ya? La intersección o cruce con la línea axilar posterior, ahí puedo punzar, desde luego con anestesia, ¿no? La siguiente, vamos a avanzar. Esto lo pueden hacer ustedes, ¿no? En cualquiera, ahí tienen la aguja, previamente esa bolita que ven, ¿no? En la piel, ese labón que se utiliza para después ingresar con la aguja en forma perpendicular. Cada centímetro debe sacarse el aire e inyectar cilocaína. Otro centímetro más, sacar el aire e inyectar cilocaína. Más o menos en el tercer centímetro ya ustedes van a estar en el espacio pleural, ¿no? Bien, este es, bueno, la toracocentesis, obtenemos un líquido para ver qué es, si es exudado o trasudado, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora me interesa nada más el procedimiento. ¿Ya? La siguiente, avanzamos. Avanza hasta broncopiuroscopía. ¿Qué son las características del líquido pleural? La siguiente, avanzando, avanza. Ahí está, broncoscopía. Entonces vamos a introducir un instrumento a los bronquios. Anteriormente, bueno, broncoscopías en forma general, anteriormente se utilizaba un tubo rígido de 40 centímetros de largo, ¿no? Que se introducía por lo que sigue nomás. Se introducía por la boca, ¿no? Hasta ahora se utiliza, ¿no? Pero es bastante traumático para el paciente, ¿no? Utilizamos a veces en niños sedados, no para extraerle cuerpos extraños, es bastante frecuente en niños ya meterse a la boca un aretito, meterse a la boca una de esas bolillas de plástico, ¿no? Que hay por ahí que utilizan mucho las damas, etcétera. Entonces tenemos que hacer, invadir este bronquio, ¿no? Ya sea del niño o del adulto. La siguiente. La siguiente. Entonces nos interesa la broncofibroscopía, o sea que ya no un tubo rígido de metal, sino un tubo no de fibra, un tubo de plástico, no, bueno, un plástico muy especial, no siliconado, que puede ser flexible realmente, no para que no haga tanto daño en cualquier no lesión o erosión que se haga a nivel de bronquio. Entonces, este método de diagnóstico va a tener las siguientes indicaciones. Paciente que tiene hemoptisis de cualquier grado de severidad, así sea expectoración hemoptoica, yo les decía que hemoptisis, signo de muerte preferible, ¿no? Así tenga expectoración hemoptoica o solamente rasgos de sangre en el esputo, o ya una hemoptisis leve, moderada o severa, como ya hemos nosotros referido, ¿no? Con su clasificación, ¿no? De acuerdo a la cantidad de sangre que se ha eliminado. Otra necesidad también es cuando yo tengo patología dentro de la luz bronquial, acá dice intraluminal bronquial, tumores dentro del bronquio como adenomas benigno o cáncer epidermoide que tiene mayor localización a nivel de bronquios. ¿No? También puede servirme para hacer, bueno, biopsias cuando hay patología intersticial, ¿no? Para esto se utiliza la biopsia transbronquial, ¿no? Pero entonces en pulmón tenemos, pues yo les digo, pues, con bastante fuerza, digamos, presión, existen 3 estructuras importantes, bronquios, que podemos evaluar con el broncofibroscopio, alveolos, no, y tejido intersticial. No, el tejido, la invasión del tejido intersticial, ustedes saben que es muy importante porque en ese lugar está afectado pues la membrana alveolo capilar.
la membrana alveolo capilar. No que es lo que se dio en COVID, por ejemplo. ¿No? Pero en COVID, porque era pandemia, ya no había necesidad de estar buscando tantos métodos diagnósticos. El tamaño del COVID, no, que es 25 veces más pequeño que el BK, inclusive, pues lo hacía realmente imposible de que puedas dejar de ingresar en todos los miembros de la población o de la familia por su tamaño. Pero acá lo que varió fue la respuesta no de cada paciente. Ya vamos a hablar eso en COVID. Cuando hablemos de COVID, en realidad son experiencias muy, muy personales, información que les doy a ustedes previendo el futuro realmente, porque toda la información de COVID, quiero darles este adelanto, prácticamente ha sido negada a la humanidad. Primero porque tuvieron la vergüenza pues, de que caramba, tratando con antibióticos y corticoides, no se resolvió el problema de COVID. Entonces, quien diseñó todo ese esquema realmente con bastante investigación científica no es quien habla. Entonces, esa información que yo les voy a dar, no, bueno, les refiero porque en realidad es patología netamente intersticial, pero no necesitaba pues, de muchos diagnósticos porque estábamos en pandemia. La siguiente. Este es el broncofibroscopio, ¿no? Es flexible. Ustedes tienen acá un cabezal, ¿no? Un cabezal oscuro. Tienen, y ahí nace un tubo, ¿no? Un tubo de más o menos 60 centímetros que ustedes van a usar a la punta, es la parte inferior, y la otra conexión va a ir a una fuente que me va a producir luz, una fuente de luz fría. No, esa fuente de luz fría va a ser transportada en estos tubos flexibles que van a contener un promedio entre 10.000 a 15.000 fibras de vidrio. Fibras de vidrio octogonales, como los ojos de la mosca realmente. De tal manera que las imágenes que tú puedes ver en la punta del broncofibroscopio es como si tú estuvieras viendo delante tuyo, ¿no? La estructura que estás examinando. ¿Ya? La siguiente. Estos tubos, ¿no? del broncofibroscopio van a ser dos. Uno que me van a llevar las 10.000 a 15.000 fibras de vidrio y otro tubo que me va a llevar, un tubo hueco prácticamente que me va a permitir pasar. No, este es como un lápiz de punta fina, miren. Es una aguja para tomar biopsia. No, o sea, yo tengo una carina por ahí anormal, no perforo esa carina y obtengo el líquido que va a salir. El segundo instrumento es un cepillo, ¿no? Es un cepillo. El tercer instrumento es una pinza en sacabocado. Esa pinza muerde, ¿no? Como si fueran dientes en este caso, dos de cada lado, ¿no? 4 filas de dientes para tomar muestras, ¿no? Y al último van a tener ustedes ahí un cepillo, pero dentro de una bolsa. Como nosotros tenemos que pasar por la boca que está altamente contaminada, pasamos el broncofibroscopio con este cepillo especial que se llama la técnica del cepillo protegido. ¿No? La técnica del cepillo protegido. Entonces, protegemos el cepillo hasta llegar al bronquio que queremos nosotros tomar muestra. No, recién a ese nivel se rompe esta bolsa, no se rompe esta bolsa para permitirme ingresar con un cepillo no contaminado hacia el bronquio que nosotros no hemos escogido para tomar la muestra. Esto se llama la técnica del cepillo protegido. Es de bastante certeza, ¿no? Sobre todo cuando tengo problemas de infección pulmonar. La siguiente. Esta es la broncofibroscopía, miren, ve, sin exagerar, para que no piensen de que quien habla, bueno, pues no ha sido una casualidad el hallazgo de los esquemas de COVID, ¿no? Acá tenemos la broncofibroscopía desde sus inicios, en los primeros libros que se difundían a nivel mundial. Por los japoneses el ingreso era por la nariz. Después de tanto malabar se llegaba a las cuerdas vocales, ¿no? Quien les habla describió
¿no? Un método de ingreso con el broncopiroscopio por la boca, que en realidad no era difícil, pero con la guía que yo prácticamente no es inventé, sino localicé, llegamos a las cuerdas vocales en 3 segundos. Le decían la técnica del sable del doctor Uribe. Ya bueno, muchísima gente aprendió cuando no había video broncopiroscopía. Hoy en día existe video, bueno, es mucho más fácil, pero aún así sigue siendo difícil el pasar por la boca y llegar a la cuerda vocal en 3 segundos, ¿no? Una vez dentro de los bronquios, miren ahí ustedes esa tumoración, una tumoración lisa, homogénea, redondeada aparentemente, no es un adenoma bronquial. La siguiente. Contraindicaciones, pacientes con insuficiencia respiratoria severa. Este procedimiento va a disminuir 10% más de la saturación del oxígeno. Pacientes con infarto miocardio anterior, pacientes con arritmia cardíaca, pacientes mayores de 50 años sin evaluación cardiológica. La siguiente. Entonces me sirve para diagnóstico de patología intraluminal dentro de los bronquios. Atelectasia pulmonar, por ejemplo, es un bronquio que está no obstruido por moco o cualquier cuerpo extraño. La intención es sacar ese cuerpo extraño o moco para dejar que pase el aire y dejar pues, que el pulmón se expanda, porque estaba colapsado. La siguiente. La siguiente. Bueno, la siguiente. La biopsia transbronquial ya es utilizando, en estos casos se utilizaba mucha radiación, lo que se llamaba fluoroscopía, ¿no? Hoy en día se hace a través del broncofibroscopio, pero con tomografía axial computarizada y inclusive se ha fabricado un mini ecógrafo que va en la punta del broncofibroscopio, ¿no? Lo que se llama el sistema EBUS, ¿no? Para poder llegar al diagnóstico más preciso de tumoraciones generalmente periféricos, ¿no? O sea, alejados del hilio pulmonar. La siguiente. La siguiente. Bien, vamos a dejar por ahora esta clase que no estaba programada para ustedes, ¿no? Pero ahí la información que yo les doy en esta clase es muy importante para ustedes, sobre todo para su examen de NAM. ¿Ya? Vamos a continuar el día lunes o martes, dependiendo de no las condiciones que